Saludos profesora, el video es para la explicación del código que se desarrolló para la actividad 5. Para este código diseñé dos paquetes. Entonces vamos a empezar a explicar el primer paquete que lo llamé lógica y empleemos y comencemos con la primera clase que son parámetros. Entonces creé variables de tipo final para que no puedan ser modificadas y los igualé, los inicialicé con el número del porcentaje que vamos a usar. Entonces, por ejemplo, para incremento vamos a usar el 10%, por eso tiene el 0.1. Para salud vamos a usar el 4%, igual para pensión, y para rete fuente vamos a usar el 16%. Aquí inicializo los métodos de get para incremento, para salud, para pensión y para rete fuente. Entonces aquí lo que hicimos fue crear los métodos. Entonces para la siguiente clase, que fue salario, creamos la clase que la llamé calcula salario y creamos el método. Entonces nuestro método va a ser de un tipo doble que nos va a retornar un valor final y que va a necesitar de estos parámetros, que va a ser un entero de tipo un entero que va a ser que lo vamos a llamar id, la variable, y una de tipo doble, una variable de tipo doble que le vamos a llamar val salario. Estos son los parámetros que va a necesitar para operar este método. Entonces lo que hicimos acá fue crear la variable, la igualamos, traemos de la clase parámetros, creamos el objeto que lo vamos a llamar para, lo traemos de la clase parámetros que va a ser de tipo nuevo y comenzamos a evaluar que si el id es igual a 1, entonces simplemente valor salario va a ser igual a val salario, le asignamos ese valor. De lo contrario, entonces valor salario va a ser igual a val salario. Vamos a almacenar esa variable en val salario y lo vamos a meter en un ciclo que va a empezar en i igual a 1 y con un i que va a finalizar siendo menor que id, que lo tenemos acá, que va a tener un paso de 1 y va a ser que valor salario va a ser igual al valor del salario por par, que es nuestro objeto que traíamos de la clase parámetros del get incremento, del método get incremento. Los métodos get y set los usamos en las clases para mostrar en get o para modificar para set el valor del atributo. Entonces eso es lo que hacemos para salario. Lo mismo para pensión. Creamos la clase calcula pensión, abrimos el método que nos va a retornar un valor final de tipo doble y va a tener esta lista de parámetros que va a ser una variable de tipo doble que se va a llamar val salario. Y lo mismo que en el anterior, la vamos a operar, vamos a almacenar el valor final que va a ser igual al valor del salario por el objeto de la clase parámetros que vamos a traer a get pensión para poder operarlo. Lo mismo vamos a hacer para salud, para nuestra clase calcula salud. ¿Sí? Creamos nuestro método que nos va a retornar un valor y va a tener necesario este atributo. Igual que en el anterior, vamos a almacenar en valor final la operación. Para rete fuente hacemos lo mismo, abrimos nuestra clase, abrimos nuestro método que nos va a retornar un valor final y igual va a ser la siguiente operación, ya pero con el objeto rete fuente, obviamente, ¿sí? Que va a ser traído de get rete fuente de nuestra clase parámetros. Para salario neto, otra clase que creamos, abrimos igual nuestro método que nos retornará salario neto de tipo doble y va a requerir esta lista de parámetros. ¿Para qué? Para que se almacene en salario,
salario neto en la variable si almacene el salario menos la salud menos la pensión menos la rete fuente. En la clase empleados vamos a declarar la variable string, que va a ser una matriz. Va a tener filas, y columnas. Vamos a crear un método. Igual creamos el método de get, que nos lo va a traer para mostrar. Vamos a usar para mostrar nuestra matriz. Para operarla. Vamos a crear un método que no nos va a retornar nada, simplemente nos va a operar, nos va a decir que matriz es igual a la nueva, a una pues que va a ser de string, que va a tener, matriz va a ser nueva tipo string y va a tener un número de filas que lo tenemos acá, que lo creamos acá como entero, y 6 columnas fijas donde vamos a almacenar el número de empleado, el salario, la salud, la pensión, la retención en la fuente y el salario neto. Vamos a crear otro método que no nos va a retornar nada, que vamos a llamar valor empleados, donde tiene los parámetros de los que ya habíamos hablado: número de empleados, salario, salud, pensión, retención en la fuente y salario, donde se va a operar lo siguiente. Creamos un entero de tipo que lo vamos a llamar orden y le vamos a decir que es igual al número de empleados menos 1. Este menos 1 es porque nuestra matriz no empieza con 1, sino empieza en 0, y el número de empleados que va a digitar el usuario no puede ser menor a 1. Entonces, por eso, para que nos guarde en la columna, nos guarde en la fila 0, el valor del primer, o sea, el valor del primer empleado. ¿Sí? Y vamos a decirle que en la columna 0 del empleado en el que nos encontremos en este momento, en el que esté el ID, el número de empleados, nos va a guardar en la columna 0, nos va a guardar el número de empleado. En la columna 1 nos va a guardar el salario, en la columna 2 salud, en la columna 3 pensión, en la 4 retención en la fuente y en la 5 el salario neto. Eso es todo para el paquete lógica. En nuestro paquete interfaz es donde creamos nuestro main, donde importamos lógica, importamos la lógica calcula salario. Nuestras clases importamos lógica calcula salud y lógica empleados, las clases que necesitamos. Importamos la librería Swing, que nos va a ayudar con las ventanas para que el usuario digite y las ventanas para los errores. En esta librería Swing vamos a traer una tabla que es de este tipo de modelo, que me pareció acorde con lo que estamos tratando de desarrollar. Entonces creamos nuestro main de tipo string, y le vamos a agregar las excepciones, los throws exceptions. Inicializamos y declaramos nuestras variables: una de tipo string, que es entrada; una de tipo entero, que es número de empleados; doble, que es salario; un objeto de JPanel, lo declaramos también, y declaramos dos variables de tipo booleana llamadas validador y validador2, ambas inicializadas como falso. Empezamos. Entonces vamos a decirle a la variable entrada de tipo string que almacene lo que el cliente digita en la ventana digite el número de empleados. Entonces el cliente digita el número de empleados y lo va a almacenar en entrada. Lo vamos a convertir en un entero y lo vamos a almacenar en número de empleados, perdón. Vamos a validar si número de empleados es menor que 1, que no puede ser, o sea, el número de empleados no puede ser menor a 1. Entonces nos va a mostrar una ventana que dice digite un valor válido, y el validador va a pasar a ser falso. Más adelante nos vamos a dar cuenta para qué utilizamos este validador. Este validador simplemente es para que nos retorne y vuelva otra vez a pedirnos el número de empleados, cuando el número de empleados sea menor que 1. De lo contrario,
entonces el código sigue y nos va a pedir en una ventana que digitemos el sueldo del primer empleado. Lo vamos a guardar en entrada, ¿sí? Igual que arriba, vamos a pasar esa entrada, la vamos a convertir en una variable de tipo doble y la vamos a almacenar en salario. Igual también que arriba vamos a evaluar qué salario, si el salario es menor que 1, entonces nos muestre un mensaje de error que diga que digite un valor válido. Y aquí vamos a cambiar, este validador 2 va a seguir siendo falso, y como va a seguir siendo falso, se va a cumplir la condición de este ciclo que dice que si validador 2 es igual a falso, entonces vuelva otra vez acá y vuelva y nos pida que digitemos el sueldo del primer empleado. De lo contrario, si salario es mayor que 0, entonces validador 2 va a ser verdadero y va a seguir el código. Aquí vamos a traer de la clase de empleados, vamos a crear un objeto y le vamos a decir que es nuevo. Ese contenedor, ese objeto que llamamos contenedor, le vamos a decir que se vaya a la, al, que se vaya a que se vaya aquí a crear y le envíe el número de empleados. Entonces, aquí en crear, en crear de empleados, en el método crear, ¿dónde está el método crear? Acá. Aquí tenemos nuestro método crear. Y habíamos dicho que necesitábamos de parámetro un entero que le vamos a llamar número. Pues ese entero es el número de empleados. Entonces ya con eso decimos que la matriz que estamos desarrollando va a tener ese número. Este número es el número de filas que va a ser el número de empleados que digite el usuario. Entonces por eso le decimos que el contenedor va a enviar va a enviar el número de empleados a este método crear. Vamos a crear un ciclo tipo for que inicia en i igual a 1, finaliza en i igual o menor a número de empleados con un paso de 1, donde vamos a crear una variable de tipo doble que vamos a llamar valSalario, donde le vamos a decir que se remita a la clase calcula salario, ¿sí? Le envíe los valores de i, que es el número de empleados, y del salario, que es el salario que ingresó el cliente, opere lo que tiene que operar ahí lo que tiene que operar en la clase calcula salario y nos retorne el valor final que vamos a almacenar en la variable de tipo doble. Como les acabo de comentar, le enviamos el número de empleados y el salario. Miremos calcula salario. Calcula salario. ¿Qué parámetros necesitaba para operar? Él necesitaba un número entero, ID, que viene siendo nuestro número de empleados, y un doble, que es valSalario, que es el salario que ingresa el cliente. Entonces aquí nos va a hacer las operaciones y nos va a retornar un valor final. Al igual que para valSalud, igual vamos a remitirnos a la clase de calcula salud, le vamos a enviar el parámetro que necesita para operar y él nos va a retornar un valor final. Así igual para pensión, para retención en la fuente y para salario neto, donde le enviamos a la clase de calcula salario neto, le enviamos el salario, le enviamos el valor de la salud, de la pensión, de la retención en la fuente y él nos va a retornar el valor de salario neto que vamos a almacenar en la variable valSalario neto. Aquí le estamos diciendo que el contenedor el objeto de contenedor que habíamos creado de empleados, le vamos a enviar los valores al método valor empleado, le vamos a enviar los valores del número de empleados, del valor del salario, del valor de la salud, de la pensión, del valor de la rete fuente y del valSalario, o sea, estas variables de acá que creamos acá, las tipo doble, se las vamos a enviar
para que las opere. Aquí en valor empleados. En contenedor que está en empleados. Vamos a mirar ese método aquí en empleados. Miren, valor empleados. Este es nuestro método. Como se pueden dar cuenta, es de tipo void. Él no nos va a retornar ningún valor. Él solo va a operar. ¿Sí? Entonces él va a coger los datos que le estamos enviando y los va a operar, los va a guardar en cada una de las columnas según sea el número de empleado en el que nos encontremos. Va a ir almacenando la salud, el salario, el número de empleado, la pensión, la retención fuente y el salario neto. Entonces seguimos. Esta parte es más que todo estética. Entonces creamos un objeto de tipo string. Creamos un string que lo vamos a llamar objeto, perdón. Declaramos un arreglo string que lo vamos a llamar a nombres y le vamos a almacenar estos caracteres. Estos que son los títulos de nuestra tabla. Aquí vamos a declarar un objeto que lo vamos a llamar mol del tipo del modelo de tabla que queremos, ¿sí? Y le vamos a decir que va a contener o que sus parámetros son la matriz que se guardó en la clase empleados. La clase empleados tiene la matriz que estamos desarrollando, entonces le vamos a decir que la traiga para acá y que también nos almacene los nombres, que son los títulos que aquí tenemos arriba. En esta parte vamos a declarar el objeto de JTable, le vamos a decir que es nuevo y que sus parámetros son mol, o sea, los que tenemos acá, la tabla y los nombres. Este JScroll, el objeto barra de JScroll, simplemente es el dispositivo que nos permite subir y bajar con el scroll, como la lista, cuando son muchos empleados, entonces para poder verificarlos todos, entonces para poder subir y bajar así como lo estoy haciendo en estos momentos, entonces eso es lo que nos va a crear. Entonces este objeto va a contener también como parámetro la tabla que viene como pues, todo lo que le hemos ya ingresado a la tabla. Y aquí ya la vamos a mostrar. Entonces aquí ya le estamos diciendo que nos muestre la ventana, ¿sí? Que nos muestre barra, que contiene la matriz, los nombres, el scroll y el tipo de tabla. Le ponemos un título de como nómina y le ponemos un icono de mensaje. Y si todo esto lo hacemos, quiere decir que validador pasa a ser verdadero. Cuando este validador pasa a ser verdadero, entonces nos deja pasar acá este while, que este while nos dice que si es igual a falso, entonces se remita otra vez hasta el comienzo, hasta acá, y vuelve y nos pida todas las entradas, digita el número de empleados y todo eso. Pero entonces si se desarrolló todo esto, entonces ese pasa a ser verdadero, entonces ya simplemente el programa aquí no se va a retornar. Tenemos aquí nuestro caso de excepción tipo catch. Entonces aquí lo que estamos validando es que el formato que están ingresando, que el número que están ingresando sea el formato para cuando digiten algún tipo de carácter como una letra, entonces nos muestre este letrero que dice que digite un valor numérico. Igual también validamos si entrada, donde se almacenó la variable el número que el cliente digitó de empleados, no digitó ninguno, es nulo o vacío, entonces también nos muestre el mensaje de error, que digite un valor numérico. Si no, entonces nos va a mostrar por una ventana que dice que se canceló la ejecución del programa. Esto lo desarrollamos, este system.exit se desarrolla para cuando le damos cancelar o le hacemos clic en la X para cancelar el programa. Entonces él lo cancela y lo finaliza. Él llega, uno le dice cancelar, él viene y nos muestra este letrero, esta ventana que dice que se ha cancelado la ejecución del programa y finaliza.
Este otro catch es el catch general. Entonces, el catch general nos muestra igual cuando le decimos que cancele o que se salga. Entonces nos muestra un letrero que dice que se ha cancelado la ejecución del programa y finaliza el programa. Y el while ya lo había explicado que viene siendo el ciclo del validador para cuando ingresan algún número mal. Entonces por eso aquí están los tree, los casos de excepción. Este abre acá, cierra acá y este es su catch, igual que este. Abre acá, cierra acá con su catch respectivo y nuestro validador. Entonces pues ejecutémoslo y miremos cómo lo hace. Entonces nos muestra aquí nuestra ventana de entrada. Les dice digite el número de empleados. Entonces nosotros digitamos 30 empleados. Entonces también nos dice que digite el sueldo de su primer empleado. Le vamos a poner 700.000. Como se pueden dar cuenta, el valor del primer empleado, aquí están nuestras 6 columnas, de las que ya les había mencionado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí está la identificación, el número de empleados. El primer empleado tiene como sueldo 700.000, el segundo tiene el 10% más que el primero, el tercero tiene el 10% más que el segundo. Y así sucesivamente hasta la cantidad de empleados que el usuario ingresó. También sacamos el valor de salud, de pensión, de retefuente y de salario neto, que es simplemente el salario menos la salud, menos la pensión, menos la retefuente, nos da nuestro salario neto. Como pueden ver, ahí está nuestra ventana con nuestro icono informativo, el scroll, que era el que les estaba comentando. Pero ¿qué pasa para nuestros casos de error? Como si digitan, por ejemplo, el número de empleados menos 2. Entonces él nos muestra una ventana que dice digite un valor válido, digite un valor válido. Entonces también al igual, si digitamos 0, digite un valor válido, o si digitamos un carácter, por ejemplo A, entonces nos dice que digite un valor numérico y vuelve y nos retorna y nos pide que digitemos el número de empleados. Por ejemplo, digitamos 2 y le decimos que nos digite el sueldo de su primer empleado, pero de pronto le decimos 0. Entonces dice digite un valor válido y vuelve y nos dice que digite el sueldo de su primer empleado. Nos remite a que digitemos un valor válido para él. Como se pueden dar cuenta, profesora, el código está bien desarrollado. Que tenga buena tarde.